Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial, del agua viva. Muy buenas tardes, queridas hermanas en Cristo Jesús. Después de haber pasado estas hermosas cuaresmas, terminando con el mejor triunfo de Jesús, tanto sobre la muerte como sobre el enemigo, hoy día vamos a comenzar una serie muy importante que es acerca de la fe. Y esto está prácticamente dividido más que todo en tres partes, en donde la primera parte es la virtud de la fe, la segunda parte es el dinamismo de la fe y la tercera parte va a ser la actualización de la fe. Le doy gracias al Señor por este atardecer tan hermoso que están acaeciendo prácticamente. Ya son las 6:42, en donde puede haber estado orando, pensando, meditando en qué es el punto esencial que nosotros los creyentes tenemos que encontrarnos con una realidad, que es la fe. La fe es la garantía y la certeza de creer y de ver todo lo que realmente en virtud y en conocimiento a esa verdad nosotros experimentamos en nuestra vida espiritual. Así que nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te colocamos esta serie en donde realmente tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Nos vas a hablar a nuestro propio espíritu, a nuestra alma, con la finalidad de realmente crecer espiritualmente, puesto que el bautizado, todo creyente, está llamado a crecer y a participar en la vida de Dios. Comenzamos con la primera parte, que es acerca de la virtud de la fe. Y para eso tenemos que analizar qué es la fe. La fe, querida familia, es la virtud teologal y se caracteriza por una singular complejidad. En las reflexiones que aquí vamos a presentarles, no se trata de definir la fe desde el punto de vista de la teología dogmática, sino de dar la concepción de la fe según la teología de la vida interior. La fe del Nuevo Testamento es la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Jesucristo. Esa fe, querida familia, es la participación en la vida de Dios. Es la experiencia de la vida de Dios en nosotros que permite vernos a nosotros mismos y a realizar y ver la realidad del rol que se nos presenta o que nosotros desarrollamos ante los ojos del Señor. Es adherirse a la persona de Cristo, de nuestro Maestro, Señor y amigo. Es apoyarse en Cristo, en esa roca infalible de nuestra salvación, y abandonarnos a su infinito poder y a su amor ilimitado. Ante la impotencia humana, la fe se convierte en una búsqueda incesante de la inagotable misericordia de Dios y en una actitud de espera. Es decir, realmente que todo lo que nosotros experimentemos solamente venga y provenga de nuestro Señor. Le damos gracias al Señor una vez más. Le pedimos que al comenzar esta serie nosotros realmente crezcamos como el Señor nos reta hasta llegar a la estatura de Él. La fe como participación en la vida de Dios. Santo Tomás de Aquino dice que la fe nos aproxima a conocer y a tener un poco del conocimiento de Dios.
Al participar en la vida de Dios, empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciéramos con sus ojos. La participación mediante la fe en la vida de Dios hace que nos convirtamos en un hombre nuevo, que entendemos de una nueva manera la realidad, que tengamos una nueva visión, tanto de Dios como de la realidad temporal que nos rodea. En esta realidad temporal empezamos a advertir la actuación de la primera causa de Dios. Advertimos su presencia y su actualización, tanto en nosotros como en el mundo de la naturaleza y de la historia. Advertimos que Él es el creador de todo, Él es el autor. Y que todo lo que conocemos solamente de una manera humana y profana no es la totalidad de la realidad, sino que apenas es la visión de su aspecto externo, es decir, la captación de las causas secundarias de las cuales se sirve Dios. La fe, les decía, es una virtud que hace posible el contacto con Dios, y esta en las bases de la vida sobrenatural, puesto que es el fundamento de toda actividad sobrenatural. Todo se realiza gracias a nuestro Señor. La fe es la virtud fundamental porque nos ofrece la posibilidad de participar en la vida de Dios. ¡Qué hermosura! La fe es la participación en el pensamiento de Dios. Es como una especie de razón sobrenatural, asentada sobre las aptitudes naturales del alma. La fe nos capacita para pensar como Dios, para pensar así, tanto sobre nosotros mismos como sobre todo lo demás con la que tenemos contacto. De aquí que tener fe significa armonizar nuestro pensamiento con el de Él, e identificarnos en el pensamiento de Él. Ahora podemos decir, cuando decía Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. ¡Qué experiencia de Pablo! Algunas veces nosotros tenemos que experimentar y ver la vida de los santos, hombres que realmente fueron como usted y yo, mi querida familia, pero que fueron capaces de someter su pensamiento, de someter sus ideas, de suplir su voluntad para cumplir la voluntad de Dios. La diferencia que existe entre el conocimiento natural y el conocimiento realizado a través de la fe no es una diferencia concerniente al grado de ese conocimiento, sino a su naturaleza. La fe aporta la fusión con el pensamiento de Dios, aporta la unión interna y la participación interna en la luz en la que el propio Dios se conoce a sí mismo. Muchas veces nosotros, querida familia, después de habernos confesado, después de haber estado en ese hermoso sacramento, nosotros experimentamos un alivio en nuestro corazón. Hasta algunas veces nos sentimos ligeritos. Es como si hubiéramos dejado en el confesionario toneladas de presiones que no armonizaban con el pensamiento de Dios, sino que eran lastre para nosotros mismos. Por eso que entremos a través de la fe en la vida de Dios y en la vida de Jesucristo. Solo Él puede generar en nosotros su propia vida. El fin de nuestra fe es pensar como Jesucristo. ¡Qué hermosura! Permitirle a Él, quien vive en nosotros a través de la fe, que nos utilice, que piense desde nuestro interior y que viva en Él. Realmente la fe puede producir una transformación total de nuestra forma de ser, pensar, sentir, vivir, vestirnos. La fe cambia nuestra mentalidad. Nos obliga a colocar siempre a Dios en su primer plano, a preocuparnos porque toda nuestra vida está orientada hacia Él y al interpretar el mundo a la luz divina. Entonces, tus juicios, mis juicios, van a cobrar un valor increíble
de deseos y expectativas que van a ser iluminadas con esa luz de Dios. De esta manera se realiza la comunión de la fe, la cual alcanza su plenitud en el amor. Nosotros hemos estado pasando y estamos pasando una lastre que ha causado gran dolor en la humanidad, que es nada menos que el coronavirus 19, que realmente, si nosotros pensáramos bien con la mentalidad de Dios, la humanidad ha lanzado su primer gemido de dolor para buscar la figura de Dios y quizás por primera vez nuevamente a decirle: Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. La misma versión del hijo pródigo. Pero la fe, gracias a esa fe que Dios quiere que nosotros experimentemos, nos abre la posibilidad de descubrir las huellas de Dios en todo lo que Él se realiza. Porque yo te puedo decir, después de haber estado y estoy todavía dentro de mi hogar, prácticamente no prisionero, sino conviviendo con los que amo. Para mí ha sido un reencontrarme con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi comunidad. Y aún en medio de estas batallas, extender mis manos para que sean las manos de mi amado Jesús, para poder administrar un alimento hacia el necesitado. Qué hermoso es cuando uno somete su voluntad a la voluntad de Dios. Sí, me llamaron que estaba loco, mi propia familia. Te estás exponiendo a ese contagio que quizás se puede presentar en donde ustedes se reúnen. Yo me sonreía internamente y yo me miraba hacia mi interior y decía: si supieran que no lo hago yo, sino lo hago en el amor que Dios un día se acercó a mi vida, me encontró, me sanó, me liberó y me hizo una criatura nueva. En esa gratitud yo tengo que dar. Y además el Evangelio dice, hay que dar la vida por el Evangelio. Quizás se necesitan nuevos mártires. No diga que soy un mártir, sino se necesitan nuevas personas que realmente mostremos el amor de Dios a través de nuestros actos. Oh, alabado Jesús, porque en todo este caminar que he tenido con un grupo de hermanos, nosotros hemos conocido la misericordia, el amor, la ternura, el agradecimiento, la provisión que Dios nos ha enviado y nos sigue enviando. Por eso lo más importante es entrar en el conocimiento de la presencia de ese Dios que nos ama, que te ama a ti y me ama a mí. Cada momento de nuestra vida es un instante impregnado de la presencia que ama y obsequia. Vivir con fe significa saber advertir esa presencia que incesantemente nos ama y nos obsequia la gracia para realizar cosas sobrenaturales. Gracias a la fe, Cristo se convierte gradualmente en luz que ilumina toda la vida interior del hombre. Él se convierte en una persona presente, viva y activa en la vida de sus discípulos. Y esa misma acción de Cristo entra en nosotros a través del bautismo. El tiempo es la presencia escrita con mayúscula. Es la presencia de Cristo en tu vida. Es la presencia personal de Dios quien se revela como un ser que espera algo de ti, algo de mí, algo de nosotros. Dios se manifiesta a través de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Siempre equivale a nuestro bien, porque Dios es amor. Cada momento de tu vida
Es un momento de encuentro con esa presencia real de ese Dios que te ama. San Pablo dice que nosotros vivimos en Dios y en Él nos movemos y existimos. De Él pues recibimos el don de la existencia, pero también el don de la respiración, de la alimentación, de la amistad, el don de cada momento de la vida. Santa Teresita del Niño Jesús afirma que todo es gracia. Es decir, que cualquier cosa que sucede en tu vida, todo está relacionado con la gracia. Dios llega a ti en forma de don, en forma de gracia, en forma de llamado. Y en ese sentido, todo es gracia, todo es bendición. El mal no puede ser una gracia, pero Dios en su omnipotencia y en su infinita misericordia también puede sacar cosas buenas de las desgracias. Fíjese, algunos no han estado de acuerdo con quedarse en casa, de cumplir las leyes que la comunidad ha puesto para que nosotros nos conservemos tranquilamente en nuestros hogares y así no caer en esa enfermedad. Pero ¿tú sabías que las consecuencias del mal puede dar como fruto una gran oportunidad de conseguir la conversión? Aleluya. Así pues, todo es gracia y todo es talento, porque el Señor siempre y en todas partes te ofrece oportunidades. Él te ofrece quizás para que hoy descubras el amor nuevamente fresco, sutil y armonioso de tu esposa. Quizás es el momento nuevamente de entrar en esa presencia en el corazón de tus hijos que hacía tiempo que no estábamos en ellos. Quizás es el momento de nuevamente mirar los ojos a tu esposa y decirle una frase que quizás muchos años no lo has dicho. ¿Cómo te amo, mi pequeña? ¿Cómo te amo, mi bombón? Porque aún en esa gracia es una expresión del amor. Si el amor del hombre, el amor humano, se vincula con estas hermosas palabras hacia los seres queridos, ¿cómo debe de ser ese amor con aquel que dio su vida para que tú y yo hoy gozáramos de la libertad de los hijos de Dios? Oh, amado Jesús, a veces yo me quedo anonadado en este caminar de la vida. Y he ido descubriendo que todo lo que nos sucede está relacionado con el amor de Dios, que te ama, que me ama, que lo único que desea es ese bien para tu vida. El tiempo, sí, el tiempo, ese sacramento de tu encuentro con Dios y con su misericordia, con su amor hacia ti y con su anhelo de que todo sirve para tu bien y de que cada uno de tus culpas se convierta en una feliz culpa. Sí, interpretaras de esa manera, todo momento nacería en ti una oración espontánea, sería una oración continua, porque Dios está siempre junto a ti y siempre te ama. Todo momento de tu vida está impregnado del amor, de esa presencia que te abraza sin cesar. Yo quiero invitarte que por unos segundos cierras tus ojitos y déjate abrazar por Dios. Sí, déjate abrazar por Dios en este momento. Deja quizás ese refresco que estás tomando, o quizás esa copa de vino. Déjala a un lado y solamente cierra tus ojos por un instante y dile: abrázame, Señor, porque necesito de ese abrazo. Necesito sentir el cariño de ese Padre, de ese mi Creador. Déjate abrazar y siente cómo tu corazón palpita y late ante esa gracia divina. Porque aunque no lo vemos,
pero lo sentimos. Siente el amor de Dios en tu vida. Gracias por esa resurrección, amado Jesús. Gracias porque has traído una nueva oportunidad a mi vida. Porque quizás yo andaba como oveja sin pastor. Andaba descarriado, me había olvidado de tu existencia. Pero hoy, a través de este dolor que la humanidad está viviendo, ahora puedo darme cuenta el vacío que vi en mi vida. Y yo no sé, porque en aquel momento miré al cielo y te dije: Padre, ayúdame, abrázame. Necesito sentirte en mi corazón y mi vida. Protégenos, Señor. Protege la tierra. Sana a la humanidad. Y perdona nuestro pecado de habernos olvidado de ti. Hoy las naciones, los presidentes, los concejales, los gobernantes están pidiendo que elevemos una oración. Aleluya. Una oración para que el corazón del Padre, a través del sacrificio de su Hijo, cese de una vez por todas esta epidemia. Y comencemos en esa resurrección amándonos, perdonándonos, sincerándonos los unos a los otros, respetándonos, para que nosotros nos demos cuenta que las huellas de Dios está en todo el mundo. La fe nos permite encontrar por todas partes huellas de la actividad de Dios. Entender que Él está presente en nosotros, en nuestra vida espiritual, psíquica y física. Sí, eres capaz de ver a Dios en todas partes. Tu oración se convierte en una oración de fe. Será una oración no solamente de palabras, sino también una oración de miradas, de admiración del mundo, una oración de agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Gracias a la fe conocemos que los hombres son solo en apariencia los protagonistas de esta historia, que en realidad el principal protagonista eres tú, mi amado Dios. La presencia de Dios es la historia, concierne tanto a los acontecimientos relacionados con la política como los asuntos sociales, económicos, familiares, profesionales, aún en medio de la zozobra, del caos, de la enfermedad y en la guerra. Él está presente en todas partes. De Él depende todo. En sus manos están tanto los destinos de cada uno de nosotros como los destinos de las naciones y del mundo. Todo esto lo conocemos gracias a la fe. La fe genera en nosotros la paz interior, la paz que surge de la fe, de la conciencia de que aquel que es el poder y el amor infinito tiene todo en sus manos, lleno de misericordia, y que es Él quien lo lleva todo hacia el objetivo final, con su sabiduría y su amor. La fe nos da un sentimiento de seguridad y de paz, y el convencimiento de que el amor de Dios siempre nos abraza y siempre va a estar con nosotros. La fe es otra visión del mundo, otra visión sobre todo de aquello que es difícil. La fe nos hace posible el conocimiento de Dios en los fenómenos de la naturaleza. Desde continuamente podemos descubrir huellas de su actuación, huellas de su preocupación por nosotros y por el mundo que nos rodea. San Francisco de Asís fue uno de los que supo descubrir en su vida la presencia de Dios. ¡Qué fe extraordinaria irradia la actitud de San Francisco! Él oraba con las siguientes palabras, querida familia:
Alabado sea Señor por nuestra hermana la luna y por nuestras hermanas las estrellas. Alabado sea Señor por nuestros hermanos el viento y el aire. ¿Sentiste alguna vez al ir por un prado o por un bosque acariciado por el viento que Dios te tocaba? Sí, es así. Hay en ti algo de la fe de San Francisco de Asís, quien en todas partes vio la actuación de Dios. Alabado sea Señor por nuestro hermano el viento. Alabado seas tú que estás en ese viento. Alabado seas por el aire refrescante que nos permite respirar, porque tú eres nuestro aliento y nuestro aire. Toda provisión del Señor, el buen tiempo, en el tiempo nubuloso y en el mal tiempo, todo tiempo es su tiempo. La fe viva nos posibilita advertir los milagros divinos en el mundo que nos rodea y en nuestra vida cotidiana. Incluso la lluvia y el fango que provoca son milagros hechos por Dios para nosotros. Esa lluvia es sin duda alguna, en más de una ocasión, te empapó totalmente. También es un toque del Señor. Si lo adviertes, así será tu oración de la fe. Alabado sea Señor por nuestra hermana el agua. Cuando tienes sed y bebes agua, sobre todo en días de calor, puedes experimentar la presencia del Señor. No estamos acostumbrados a ver el mundo de esa manera. Sin embargo, en estas situaciones corrientes y cotidianas, se puede sentir a Dios. Él nos refresca con el agua y humedece nuestros labios, posiblemente resecos. Él está en el agua. La conciencia de esa presencia es una actitud propia de la fe. Por eso San Francisco de Asís nos recuerda que la hermana agua es símbolo de la presencia y actuación de Dios. En pocas palabras, todo es gracia. Ay, amado Jesús, Dios espera que miremos todas las situaciones que vivimos y en particular las difíciles con ojos de fe. Yo llamo a mis hijos y les digo, tengan fe, oren, busquen la oración. Hoy, ¿por quién oraste? Jesús nos previene para que no nos cerremos al conocimiento divino y que fluya de la fe por la pereza de aprovechar todo lo que Dios en cada momento nos obsequia. El Señor ha dejado a uno de sus servidores 10 talentos, el segundo 5 y al tercero 1, y al comprometerlos a trabajar les dio una oportunidad. La palabra talento en los tiempos de Jesús equivalía a una determinada cantidad de dinero. Hoy se utiliza más bien como un cierto valor intelectual. Decimos que alguien tiene talento musical, matemático, pero el sentido de la parábola de los talentos es mucho más profundo. El pensamiento evangélico equivale a un cambio de 180 grados de nuestro pensamiento profano, puramente humano. Ese es el caso de la parábola de los talentos. El talento es un don, un material y al mismo tiempo una oportunidad. Jesucristo, al conferirte el talento, te da su confianza y espera que lo aproveches de una manera apropiada. Si te ha dado una determinada capacidades para Él, no es indiferente el uso que hagas de ello, es decir, de tus talentos. Talento no es solamente tener algo, sino también carecer de algo. A la luz de la fe, la salud es un talento, pero también es un talento padecer enfermedades. Jesús, en cada caso, te pregunta, ¿qué es lo que te haces con este talento? Porque se puede despreciar tanto la salud
como aún más la falta de ella. Todo es un don. Y el talento también lo es. Amado Jesús, en el día de hoy queremos que tú nos reveles realmente nuestro propio talento. Como dice tu palabra, no simplemente el talento de la gratitud, del amor, de la compasión, de la misericordia. También sabernos aprovechar del talento de los momentos oscuros de nuestra alma, como decía Santa Teresita. Es un momento en el cual caemos prostrados en un lecho a través de una enfermedad. Quizás deberíamos ampliar el contexto de alabanza de San Francisco y decir: alabado sea, hermana enfermedad, que has venido en este momento a morar en mi vida. Porque quizás Dios me está dando la oportunidad de volver nuevamente a la oración que había dejado. O abrirme plenamente a la confianza de Él. Porque mi cuerpo, mi alma y mi espíritu está en sus manos. Santa Teresita del Niño Jesús sentía un pavor tremendo a las arañas. A otras personas ese horror a las arañas puede parecerles exagerado, pero ella de verdad les tenía un miedo terrible. En cierta ocasión dijo que aquel miedo también le ayudó en su camino hacia Dios. Aquel miedo fue un talento, un don que recibió. ¿Qué harías con el talento que Dios quiere darte? Quizás el sufrimiento que te abruma o la circunstancia desagradable que enfrentas, todo es un conjunto de talentos. Pero nosotros con frecuencia actuamos como ciegos, como niños pequeños que no entienden muchas cosas. Hasta el día en que comparezcamos delante de Dios, veremos y entenderemos todo. Conoceremos todo ese mar de talentos que Él y en Él fuimos sumergidos. Los fracasos, sí, los fracasos. Quizás te rías, pero los fracasos son tesoros inapreciables que te han sido dados en la vida. Precisamente esos son los fracasos. Dios te preguntará algún día cómo el Señor del Evangelio, que regresó de un viaje y exigió que sus servidores le hicieran las cuentas, ¿cómo aprovechaste tus fracasos personales? Esos que Él te dio como oportunidades, como talento, para que tú volvieras a enrumbar tu vida en la plenitud de su verdad y de su luz. La parábola de los talentos es un llamado evangélico a la conversión. Qué sencillo ahora resulta entender. La fe es una participación en la visión de Dios. Y Él ve tu vida de una manera distinta. Si crees, es como si tuvieras prestado los ojos de Jesús. Como si vieras cada día y toda tu vida con sus ojos solamente, entonces verá las continuas oportunidades de convertirte y santificarte. Santa Teresa del Niño Jesús solía decir: amo todo lo que Dios me da. De la misma manera oraba Santa Bernardita, cuyo testamento es un elocuente testimonio de agradecimiento por los dones que ella percibió en su vida. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos, frutales y ovejas, y por mi constante cansancio. Te doy gracias, Jesús. Te doy las gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las duras palabras del Padre Peyramal. No sabré cómo agradecerle si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas,
por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio. Te doy las gracias, Madre. Qué hermosa oración de Santa Bernardita. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez. Te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hiciste, tú lo hubieses elegido. Te doy gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que colmaste de amargura. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada. Te doy las gracias por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación. Te doy gracias. Y luego dice, te doy gracias por haber sido una privilegiada en las indicaciones de mis defectos. Y por otras hermanas pudieron decir, qué suerte que no soy Bernardita. Ahora agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti, madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veía la gente decía, esa cosa es ella. La Bernardita que la gente miraba como si fuese el animal más exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto. Por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo. Por mis huesos podridos. Por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento. Te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y por tus relámpagos, por tus rayos, por todo. Por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste. Te doy las gracias, Jesús. Esa fue nuestra querida hermana María Bernarda. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Por qué debemos de darle gracias al Señor? No contestes. Pero hoy al llegar al lecho, acaeciendo la noche, para irte a descansar, acuérdate de darle gracias al Señor. No solamente por los buenos momentos, sino por los momentos de dolor, de miedo, de zozobra que hemos estado viviendo a través de esta epidemia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron las últimas palabras del Señor en la cruz. Que en esta noche esas palabras las pronuncies tú con un valor increíble para decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, me anonado, me hago nada para que tú seas aquel que lleve mi vida. Aquel que me dé la esperanza. Aquel que devuelva la confianza en ti desde el interior de mi ser. Que sea creyente y no incrédulo. Amado Jesús, gracias por tu resurrección. Gracias porque estuviste en cada paso y en cada segundo y en cada momento. Gracias porque ahora vamos camino hacia Pentecostés, 50 días caminando. 50 días para preparar mi alma para recibir el fuego de lo alto, la promesa.
es necesario que yo me vaya para que mi Padre les envíe el Paráclitos. Amado Jesús, gracias. Gracias por los momentos de mis crisis de fe que tuve. Gracias por el miedo y el terror que me dio cuando pensaba que mi esposa iba a fallecer. Te doy gracias cuando mis hijos estuvieron en los combates, en la guerra del Golfo, en el desierto, cuando no recibíamos noticias de ellos. Y el miedo llegó a mi vida, a mi alma. Gracias, Señor, porque luego de todas esas razones que te he dicho, vi tu mano protectora. Por eso que surgió de mi mente recitar las mismas palabras que están escritas por un profeta. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Por eso que siempre me voy a ocupar de las cosas tuyas, Señor. Y no importa, como decía San Bernardita, si nos llamen locos, fanáticos, no importa. Porque al final de los tiempos, cuando mis ojos se cierren, quizás me permitas ver tu rostro. Tu rostro compasivo y misericordioso. Y quizás pueda un día oír de tus labios: ven, vengan, benditos de mi Padre, al banquete celestial. Por eso yo oro en este momento por todos mis hermanos sacerdotes, por mis hermanas religiosas, por el Santo Papa, por los obispos de la iglesia, por todos los hermanos que van llevando la palabra del Señor, para que seamos coherentes en todo lo que decimos y realmente convertirnos en los servidores del Señor. Ánimo, que Cristo está con nosotros. Ánimo, que Él está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este hermoso día. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí, mi Dios. Gracias, Jesús, porque tú estás para darme esa oportunidad de volver a reencontrarme contigo, para decirme y decirte a ti: ánimo, yo he vencido a la muerte. Yo soy el Señor, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Por eso le pido a mi Señor que desde lo alto nos envíe una rica y abundante bendición. Y que sea la bendición de Dios Padre que la recibamos en estos momentos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les habló con mucho cariño y con mucho amor un amigo, un servidor, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz en el nombre del Señor. Y no te olvides de descubrir tu fe para hacerla más viva en la presencia, en la intimidad de tu corazón y en el corazón del Señor. Aleluya. Que tengan un buen atardecer y un buen amanecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya.
paz y bien. Santo, 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 santo eres tú, Señor Jesús. Loado y ensalzado seas por siempre, mi Dios, mi Salvador. Gracias, Jesús, porque en este momento tú estás descendiendo con poder desde lo alto. Gracias porque estás soplando tu viento sanador sobre la tierra, sobre mi persona, sobre mi familia, sobre todo en mi vecindario, Jesús. Gracias, 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 Padre. Gracias porque hoy, a través de esta primera reflexión, realmente me animas a caminar, no a ciegas, sino en la fe, para descubrir que todo lo que se realiza va en el contexto de tu amor y de tu palabra. Gracias, 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 Jesús, gracias. Amén y amén.